Jake Morrison heredó el viejo violín de su abuelo después del funeral hace 6 meses. Cada vez que lo tocaba en su pequeño apartamento, escuchaba algo que sonaba dentro del cuerpo de madera. El sonido se hacía más pronunciado con cada canción, casi rítmico y deliberado. Lo que encontró cuando finalmente lo abrió lo dejó completamente helado. La familia Morrison siempre había sido musical. Jake Morrison, de 28 años, continuaba esta tradición. Se ganaba la vida como violinista profesional en la ciudad, siguiendo los pasos de su abuelo Robert. Cuando Robert falleció 6 meses antes, toda la familia se reunió para el funeral. La abuela de Jake, Helen, se mudó a una residencia asistida poco después. El resto del clan Morrison regresó a sus vidas ocupadas en diferentes estados, cada uno enfrentando el dolor a su manera. Jake se sorprendió genuinamente cuando el abogado de Robert lo contactó sobre el testamento. Su abuelo le había dejado específicamente un violín viejo, no uno de los mejores instrumentos de Robert, sino una pieza desgastada que el anciano siempre había dicho que pertenecía a la familia por generaciones. El violín llegó al pequeño apartamento de Jake una semana después, cuidadosamente empacado en un estuche gastado. Cuando Jake levantó el instrumento de su hogar forrado de terciopelo, notó las marcas de uso extenso en su superficie. El barniz había desarrollado una pátina profunda. Pequeños rasguños contaban historias de décadas de uso. Jake decidió probar la calidad de sonido del instrumento esa noche. Enceró su arco cuidadosamente y posicionó el violín bajo su barbilla. Las primeras notas fueron prometedoras. El tono era sorprendentemente cálido y rico, con un carácter que sus instrumentos modernos de alguna manera carecían. Pero entonces, algo extraño pasó. Mientras pasaba el arco sobre las cuerdas, Jake escuchó un suave sonido de cascabeleo viniendo del interior del instrumento. Paró de tocar y escuchó cuidadosamente. Cuando continuó, ahí estaba otra vez. Definitivamente algo suelto dentro del cuerpo hueco del violín. Inicialmente Jake asumió que era un problema común con instrumentos más antiguos. Quizás el alma se había movido. O tal vez algunos restos se habían acumulado adentro a lo largo de los años. Los violines viejos a menudo colectaban polvo o pequeñas partículas de madera que podían crear sonidos inusuales. Los días pasaron y Jake se sintió más atraído al violín misterioso que a sus otros instrumentos. A pesar del extraño cascabeleo, la calidad del sonido era excepcional, pero el ruido se estaba volviendo cada vez más notable. Ya no era aleatorio, parecía responder a su interpretación. Se hacía más pronunciado durante pasajes apasionados y se calmaba en suaves susurros durante melodías tranquilas. El sonido comenzó a intrigar a Jake de maneras que no podía explicar. Cada sesión de práctica traía nuevas observaciones. El cascabeleo parecía casi rítmico, como si lo que estaba adentro se moviera deliberadamente con la música. A veces era apenas audible, otras veces casi dominaba las notas reales que estaba tocando. Jake comenzó a investigar problemas comunes con violines antiguos. Leyó sobre componentes internos sueltos, refuerzos agrietados y varios tipos de restos que podían causar sonidos misteriosos. Pero ninguna de las descripciones coincidía exactamente con su experiencia. El cascabeleo en el violín de Robert parecía demasiado organizado, demasiado receptivo para ser una simple falla mecánica. Las semanas se convirtieron en un mes y la curiosidad de Jake lo estaba consumiendo. Había mencionado el problema a varios compañeros músicos. Todos sugirieron llevarlo a un especialista en reparación de violines, pero algo lo detuvo. No era cualquier instrumento.
era el violín de Robert, el que su abuelo había atesorado y tocado durante décadas. Las preguntas comenzaron a multiplicarse en la mente de Jake. ¿Por qué Robert nunca había mencionado este sonido de cascabeleo? Su abuelo había sido increíblemente meticuloso sobre el mantenimiento de instrumentos. Siempre mantenía sus violines en perfectas condiciones. ¿Cómo podía un problema tan obvio haber quedado sin atender durante años? Mientras más pensaba Jake en ello, más desconcertante se volvía. Había sabido Robert sobre el sonido, pero eligió ignorarlo. Era algo que se había desarrollado recientemente, después de la muerte de su abuelo. ¿O había Robert vivido con este misterio durante décadas? Quizás incluso encontrando algún significado en ello que Jake no podía entender. Jake comenzó a notar otras peculiaridades sobre el violín. El estuche tenía compartimentos que parecían deliberadamente diseñados para sostener objetos pequeños. Aunque estaban vacíos ahora, había pequeñas marcas de desgaste alrededor de los bordes de los agujeros de sonido, como si alguien hubiera insertado frecuentemente algo a través de ellos. Mientras más examinaba el instrumento, más convencido se volvía de que el cascabeleo no era accidental. Una noche Jake llamó a su abuela Helen en la residencia asistida. No había hablado mucho con ella desde el funeral. La culpa pesaba sobre él mientras marcaba su número. Cuando Helen contestó, su voz se alegró inmediatamente al escucharlo. Jake le preguntó sobre el violín de Robert, describiendo el sonido de cascabeleo que había descubierto. Helen estuvo callada por un largo momento, antes de admitir que recordaba a Robert siendo muy protector con ese instrumento particular. Nunca dejaba que nadie más lo manejara. A menudo pasaba largos periodos a solas con él, especialmente durante momentos estresantes. Helen mencionó que Robert había cargado el violín con él durante su servicio en la Segunda Guerra Mundial. Después de la guerra, parecía aún más apegado a él que antes, recordó. La conversación con Helen solo profundizó la curiosidad de Jake. ¿Qué había pasado con el violín durante la guerra? ¿Por qué había sido Robert tan reservado al respecto? ¿Y qué podía posiblemente estar adentro que crearía tan persistente y rítmico cascabeleo? Una noche, después de una sesión de práctica particularmente intensa, donde el cascabeleo había estado especialmente activo, Jake tomó una decisión que cambiaría todo. A pesar del riesgo de dañar lo que podría ser una herencia valiosa, decidió que tenía que descubrir qué estaba escondido dentro de ese violín. Las manos de Jake temblaron mientras comenzó el delicado proceso de aflojar las cuerdas. Había estudiado construcción de violines en línea, viendo videos de reparación para entender la técnica apropiada para remover la tapa superior de un instrumento. Este era trabajo de precisión. Un movimiento descuidado podría agrietar la madera envejecida o dañar permanentemente la estructura interna del instrumento. Trabajando lenta y metódicamente, Jake separó cuidadosamente la tapa superior del cuerpo del violín. Su corazón latía fuerte mientras creaba una pequeña abertura y tomó su linterna para mirar adentro. Esperaba encontrar virutas de madera, depósitos de resina viejos o tal vez una pieza de refuerzo interno suelto. En cambio, lo que Jake vio lo hizo congelarse completamente. Esparcidos por todo el interior hueco, había docenas de pequeños papeles enrollados, cada uno no más grande que su dedo meñique, cuidadosamente atados con cinta descolorida. Se veían antiguos, amarillentos por la edad. Había tantos que Jake no podía comenzar a contarlos todos de un vistazo. Con dedos temblorosos, Jake comenzó a extraer cada delicado rollo. Algunas de las cintas se desmoronaron a su toque, tan frágiles estaban.
puso cada pequeña carta en su mesa de cocina, manejándolas como artefactos preciosos. Cuando terminó, Jake contó 47 cartas individuales, cada una cuidadosamente preservada dentro del violín de su abuelo durante décadas. Mientras desenrollaba la primera carta con cuidado infinito, reconoció inmediatamente la escritura distintiva de Robert. Las palabras que encontraron sus ojos revelaron un lado de su abuelo que Jake nunca había imaginado. Un hombre joven, desesperadamente enamorado, volcando su corazón en papel durante la Segunda Guerra Mundial. La carta estaba dirigida a Helen, pero estas no eran correspondencias típicas de guerra. Estas eran declaraciones crudas y apasionadas de amor que Robert, aparentemente, nunca había encontrado el valor de enviar. Jake se dio cuenta de que había descubierto los secretos más íntimos de su abuelo. 47 cartas de amor no enviadas, escondidas por más de 75 años dentro del violín que había sido el compañero constante de Robert durante la guerra y más allá.